nada agradecer la puntualidad. Pocas veces ocurre esto de que media hora antes ya tenemos la sala llena, y estaba haciendo unos cálculos de si hace media hora estaba ya llena. Promete que esto se multiplique en los minutos que vienen. Así que bueno, felicitaciones, Neomar, por esta convocatoria. Bueno, primero quiero también saludar a Rafael Cadenas, nuestro premio Cervantes. Gracias. No podíamos dejar de saludar además a Rafael Cadenas, que es gran amigo de nuestra librería de Boscón y suele acompañarnos, cosa que nos da una inmensa alegría porque es una persona solidaria con este trabajo librero que hace Boscón, siempre es una gran compañía. Bueno, vamos a presentar Democracia y Partidos en Venezuela 1958-2021, el ocaso de la política. Neomar Hernández, el autor, y el prólogo Thais Peñalver. A mí me place mucho, entre otras cosas, porque tenemos, yo diría, 4 meses preparando este encuentro. Mientras los libros llegaban al país, bueno, pasamos unos cuantos sustitos, pero hoy estamos ya de celebración. Así que Neomar, aquí estamos ya. Vamos a tener además la presentación de nuestro querido Mingo, también apreciadísimo amigo del Boscón, así que les prometo una gran tarde. Vamos a hacer una gran lectura país esta tarde. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Yo quiero felicitarlos, quiero empezar por felicitarlos porque hay bastante gente aquí para este tipo de eventos a esta hora, que nuestros amigos del Boscón y del Trasnocho Cultural, que es un espacio fabuloso, un espacio exquisito, un oasis acá en nuestra ciudad capital. Cuando Neomar, déjenme decirles primero que yo escribí unas cositas aquí en una ficha, porque yo me pierdo a veces y empiezo por las ramas y termino y no sé dónde. Yo voy a tratar de ser estricto en esto porque el protagonista es Neomar Adolfo. Entonces, bueno, cuando Neomar me llama, muy emocionado, mi pana, el libro está listo, el libro ya es un hecho. ¿Dónde crees tú que podemos hacer el bautizo? Yo creo que yo tengo una opción, no sé qué piensas tú. Y me dije, bueno, mira, vamos a tocarle la puerta a la gente del Trasnocho Cultural, que son amigos míos, y de repente, inmediatamente nos pusimos en contacto con José Tizán. Un aplauso para esta gente del Trasnocho. En contacto con Katina, y yo de ahí dejé el mensaje le puse en el WhatsApp de Katina el contacto de Neomar, y ya se ha relatado que son 4 meses de esta mortificación que hoy bueno, está cristalizando en una belleza de público que son ustedes, y que nos sentimos, estamos realmente emocionados. Y yo decía, oye, me va a tocar estar, porque Neomar además ha tenido la desfachatez de ponerme a mí como presentador. Qué honor, por supuesto, porque hay una gran amistad y quiero hablar muy brevemente de ella. Pero además estar aquí con una dama, con una mujer fabulosa, con una mujer tan querida, extraordinaria y respetada como Thais Peñalver. Yo decía, oye, mira, de repente aquí surge una idea y podemos inventar un programa de radio distinto, y hacemos, de aquí surge una idea de otro programa de radio con Thais y con Neomar. Fíjense,
He hecho este cuento porque voy a hablarle el rol del presentador. El presentador tiene que ser breve, tiene que ser conciso, tiene que ser preciso. Ojalá que ustedes me digan lo lograste, ¿no? Al final de esta conversación. Yo he tenido la suerte de contar con unos maestros fabulosos a lo largo de mi carrera. Voy a recordar muy brevemente a dos de ellos. Manuel Bermúdez, un extraordinario semiólogo, escritor, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Yo tenía unas conversaciones extraordinarias siempre con Manuel, que en paz descanse. De hecho, cuando él muere, yo estaba en la graduación de mi hija mayor en Dallas y me dan la noticia, la triste noticia, porque Manuel era colaborador de un programa que yo tenía en la emisora Amalia Heller, que como ustedes saben y conocen la historia, no la voy a volver a echar. El régimen se robó todo lo que tenía que ver con esa emisora. Manuel era colaborador conmigo y él siempre me decía lo cuidadoso que uno debe ser a la hora de escribir, a la hora de hablar, del buen uso de la palabra. Manuel era de los que decía siempre: no diga meo, diga orino. Si dice meo es feo, si dice orino es fino. Y otro gran amigo fue Aníbal Nazoa. Aníbal tuve la oportunidad de gozar de una amistad fabulosa, porque Aníbal escribía los libretos de un microprograma que tuve la suerte de conducir y que se llamó La Palabra de Hoy. Primero fue Héctor Myers, el locutor, y en la segunda etapa fue Mingo. Y con Aníbal aprendí muchas cosas en esto del buen hablante. Cuento esto de la brevedad, me voy a tomar el tiempo para una pequeña anécdota. Américo Martín, un político muy querido, muy respetado por todos, hace como 20 años, a propósito de uno de sus libros, yo lo había entrevistado en Primera Página en Globo y lo vi en la radio, me invitó para el bautizo de ese libro, que era en el CELAR, en la Casa Rómulo Gallego. Y para echarle el cuento rápido, él seleccionó a un presentador. Yo llegué un poquito tarde, llegué como 10 minutos, y uno no debe llegar tarde a ningún lado, porque la impuntualidad de una persona se refleja muy vivamente en la mente de quien la espera. Ustedes han sido puntuales y yo les los felicito, me parece extraordinario eso. Bueno, yo llegué 10 minutos tarde y ya el presentador estaba conversando sobre el libro de Américo. Y no sé si ustedes conocen, seguramente sí, el teatro del CELAR, la Casa Rómulo Gallego, estaba hasta los tequetes, estaba full. Yo me quedé parado en uno de los laterales y Américo estaba paradito allí y el presentador hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y el presentador seguía hablando y hablando y hablando, y yo veía a la gente que estaba como desesperada. Pasa el tiempo, me han pasado 45 minutos. Y en una pequeña pausa del presentador, yo le tuve que decir: oye, Carlos Raúl, deja hablar a Américo, que es el autor del libro, ¿vale? Un silencio sepulcral, porque Carlos Raúl Hernández, que era el presentador, se quedó con los ojos, bueno, como tocador de guarura, bueno, buscando qué es esto, ¿vale? Y entonces, después de ese silencio sepulcral, hubo un aplauso, lo que me indicó a mí, oye, por lo menos. Y entonces él, con una risita nerviosa, como que ha hablado mucho, Américo, adelante, porque ¿quién es el protagonista de cuando uno va a bautizar un libro? El que escribe el libro, por amor de Dios, pues, ¿no? Entonces, dicho esto, espero haber sido breve en esta pequeña introducción. Yo quiero decirles que Neomar, nosotros nos conocimos en Radio Caracas Radio, cuando todavía Radio Caracas estaba al aire en la señal, sí, ustedes la vieron. Yo venía de un tránsito difícil dentro de la Nueva Mágica y después me tomé 2 años para
recibir la invitación que me hizo Jaime Nestares de estar con todo el equipo de Radio Caracas. Bueno, de hecho, hace poco he entrevistado a Neomar a propósito del libro En Dos Oportunidades y le he preguntado que por qué Thaís Peñalver es la que seleccionó para que escribiera el prólogo. Y ha tenido unas palabras bellísimas y de la amistad que surge de Neomar con Thaís, porque Thaís invita a Neomar. Thaís tenía mediodía y el día viernes le invita a Neomar a que lo acompañe, y de ahí surge una amistad fabulosa y una admiración de la belleza de la relación, pues, ¿no? Y en el caso de Neomar me ha permitido yo consultarlo en infinidad de oportunidades. Me ha ofrecido unas entrevistas extraordinarias. Uno cuando ve a Neomar, uno cuando habla con Neomar, uno cuando conoce a Neomar y ahora cuando lee a Neomar, dice: Venezuela sí tiene futuro. Evidentemente Venezuela tiene un futuro extraordinario. Y yo le quiero decir a Neomar, como una vez me escribió mi papá una postal, pero yo puedo ser papá de Neomar. Yo tengo 68 años y Neomar tiene 34. Puedo ser su papá. Y le voy a decir unas palabras que me escribió mi papá. La gloria está en ser buenos y en ser útiles, lo dijo Bolívar. Cuando los árboles están bien plantados, suelen crecer derechos, lo dice un padre que confía en la bondad de su hijo. Felicitaciones. Yo no voy a hablar del libro, a pesar de que hice unas anotaciones, pero el tiempo transcurre y vuela, y sí quiero, pero sí quiero, es que además Thaís Peñalver ha escrito un prólogo, como suele hacerlo Thaís, con su pluma, pero también con su sentimiento, y termina diciéndolo en el libro, y termina diciéndole a Neomar que a ella le hacía falta este libro. Qué cosa tan bella es que una mujer como Thaís, que bueno, creo que va por la 4ª edición de La conspiración de los 12 golpes, Diálogos impertinentes y El último títere, que de verdad estoy seguro que muchos de ustedes han leído. Brillante abogada, especialista en derecho parlamentario y constitucional, y yo quisiera que ella nos contara por qué le hacía falta este libro de Neomar. Bueno, debo sumarme a las felicitaciones a la audiencia, a la asistencia maravillosa, a la convocatoria que le ha respondido a Neomar Hernández esta tarde. La verdad es que yo también los celebro y los felicito, porque hoy vamos a hablar aquí de cosas importantes. Vamos a hablar de política, de partidos políticos, de democracia, porque el libro de Neomar nos invita a hacer algo que nunca hemos hecho aquí en Venezuela y que no nos gusta o que no estamos acostumbrados a hacer, que es debatir los temas importantes. Los crucifican, les reclaman, les exigen, y entonces hacen cosas como esta. Te decía hace rato que hoy es un buen día para bautizar y presentar tu libro, porque hoy los partidos políticos de Venezuela y la politicaría que los habita acaban de suicidarse. No es que el régimen acabó con ellos, porque nosotros somos tercermundistas y la politiquería cree que el gobierno interino es Juan Guaidó. Entonces la politiquería no sabe de instituciones. La politiquería que está en BJ, en esas ADES, en esos COPEI, en esas cosas que existen en este momento y que está muy bien plasmado aquí, porque terminaron decadentes y casi extinguidos, no entienden que desde hacía más de 15 años Venezuela no conocía ni una hilacha de institucionalidad y que el gobierno interino significaba eso. Un presidente constitucional, una constitución del régimen por cierto,
que llena el vacío, porque el señor que está en Miraflores no era presidente, eso era todo. Pudo haber estado cualquiera, pero le tocó a Juan Guaidó porque le tocaba voluntad popular. Esto lo recuerdo porque aquí la gente se le olvida las cosas. En estos días alguien me dice, ¿te acuerdas del apagón? ¿Cuál apagón? Entonces, ¿cuál apagón? ¿Cuál apagón? ¿Aquel apagón de 3 meses? No, yo no me acuerdo de eso. Yo no los culpo, porque es que aquí pasan tantas cosas que hay que tener realmente una memoria privilegiada para tener un registro, ser investigadores como nosotros dos, y tener todo y volver siempre a lo mismo, a la historia, y vuelve a echar cuento, y vuelves a contar, y bueno, para eso estamos nosotros, como nos decía en un chat en este momento a Daniel Lara y a mí, la embajadora María Alejandra Aristigueta. Para eso están ustedes tres, para que no escriban otros y para que la historia esta vez sí sea real, porque fueron escritas, muy mal escritas, y ese es uno de los motivos por los cuales Venezuela de jóvenes como Neomar para mí es un gran político. Para mí Neomar representa y debe ser el referente de los jóvenes que quieran hacer política aquí en Venezuela y en América Latina. Neomar es un joven formado en la política, es un joven que ha estudiado la política, y la política no es otra cosa que el arte de coadyuvar al bien común. Lo que hemos visto y lo que han visto 2 generaciones y media en los últimos 24 años no es política, mucho menos lo que vieron 10 años antes de llegar al 98. Aquello fue el colapso, y eso queda escrito claramente en este libro. Por eso mismo yo celebro este libro, porque todo aquel que quiera saber por qué colapsaron los partidos políticos en el 98 y por qué no fue Chávez quien los acabó, y quien quiera ser político tiene que entender el comportamiento de los partidos políticos en Venezuela desde 1958 hasta el año 2021, para entender por qué PJ, Un Nuevo Tiempo, y el otro partido no sé cuál es, no recuerdo, Voluntad Popular, no, ese cogollo, el mismo cogollo de antes, que no entendía porque estaba divorciado de la realidad social del país, hoy le da un golpe de Estado a la hilacha institucional que representaba el gobierno interino. Lo explica perfectamente aquí, mi hermano. Así que fueron aquellos y son estos. Este libro es importante para quienes quieran tener un partido político. Y yo sí, no solamente termino el libro diciendo que me hace falta este libro, sino que comienzo diciendo, a mí me hacía falta este libro. Y voy a leerles algunos extractos del prólogo, porque como le comentaba a Neomar y a los organizadores del evento, pocas veces el prologuista está en la presentación del libro. Y para mí es importantísimo, básicamente porque si mi esposo no me quita de la computadora, todavía estuviera escribiendo el prólogo, porque realmente es lo que sí. Él me puso una botella de vino para empezar, y me dijo, me vas a quedar con la caja de vino, así que termine ese prólogo de una vez. Entonces, quiero compartir con ustedes, porque lo he dividido en temas importantes y quisiera complementar aquí con Neomar aspectos importantísimos de lo que él dice en su libro y de lo que yo comento en el prólogo. Les digo, lo sé porque el prólogo se le escribe al autor. Parece egoísta, pero me hacía falta, aunque sepa que más falta le hace a las nuevas generaciones venezolanas y latinoamericanas. Pero hay 2 razones más de su importancia didáctica, porque sí, cuando yo digo que Neomar es un político, es que el político educa, el político orienta, por eso no hay políticos. El político explica, miren, señores, hay un estatuto de la transición, y lo escribieron Sutano, Mengano y el otro. Este estatuto es para esto, esto y esto. El político educa cuando rinde cuentas de sus actos en el ejercicio de la función pública y cuando rinde cuentas del uso de los dineros públicos. Allí educa. Entonces, es Neomar Hernández un político porque su libro es didáctico. ¿Por qué es importante también para mí? Porque es el primer libro que habla sobre la democracia y los partidos políticos. Yo los reto a todos ustedes a que busquen algún político de estos que se hace llamar político, alguna
caracterización, descripción o conceptualización que ellos hayan hecho en los últimos 15 años de la democracia. Yo los reto porque como yo soy un ratón de investigación y los sigo y los veo, ninguno podría en este momento describirles a ustedes lo que significa y lo que es la democracia. Entonces por eso este libro también es importante, porque un político como Neomar Hernández les va a hablar en todas estas páginas de lo que es la democracia, y además se va a remontar a sus orígenes, no va a llevar a los griegos, va a buscar la descripción, va a ver su transformación y nos va a explicar cómo no hemos cambiado en más de 2000 años, porque no nos da la gana de entender que la democracia no solamente es un simple sistema de gobierno, sino una actitud ante la vida. Uno de los grandes elementos o indicadores de la democracia es lo que estamos haciendo en este momento, escuchando con atención y respetando a la persona que habla. Parece básico, parece sencillo. No, pero aquí estamos haciendo democracia en este momento, nos estamos escuchando. No sé si después podamos compartir preguntas y respuestas, pero aquí hay un ejercicio democrático. Sí, Neomar es un político demócrata que además, a diferencia de los parásitos que no lo somos, ahí mi esposo me decía, sale ese cuerpo de Daniel Lara, vive de su profesión como periodista y comunicador. ¿De qué viven los políticos o los que se hacen pasar por políticos en Venezuela? ¿De qué viven? Es que la campaña, como usted dice, la campaña es un gran negocio. Porque yo no creo que a estas alturas del campeonato no sepa que Nicolás Maduro lo va a dejar ganar. O sea, que ahí se va a mover mucha plata. Pero cuando nosotros decimos eso, Neomar y Mingo, entonces somos ¿qué? Radicales. No, sí, aves agoreras. ¿Tú qué propones? Claro, estamos debatiendo, estamos haciendo democracia aquí. La segunda importancia del autor es que se trata de un hombre formado en los partidos políticos, ¿sí? Porque Neomar conoció a Acción Democrática por dentro, como yo. una acción democrática donde no cabíamos, ni tú ni yo. Yo me formé en el extinto Congreso de la República a lo largo de 20 años. Allí comencé desde sirviéndole café y jugo de guanábana al presidente de la comisión legislativa, que era en ese momento Gonzalo Barrios, y el vicepresidente era Godofredo González. Por eso les daba juguito de guanábana, por echarle broma, porque esa era la guanábana, hasta el tope. Pasé por todos los cargos. ¿Qué estaba haciendo yo allí? Estaba como una tonta ejerciendo todos los cargos para poder aspirar a ser diputada. Y entonces llegué yo al CES de Miranda de Acción Democrática con mi currículum al secretario general y le dije, mira, yo quiero aspirar porque yo quiero, ya, ahora sí estoy formada para ser diputada. Y me dijo, ¿tú sabes bailar la burrequita? Porque aquí un montón de gente subiendo cerros y no sé qué, están por encima de ti. Y bueno, pero es que el trabajo parlamentario que yo hice es un trabajo político también. Y yo quiero ir al Parlamento, pero no. Neomar tuvo también su experiencia, y ya en algún momento, la ha contado mucho por radio, pero ya se las cuenta. Fíjense que he dicho que Neomar es un político demócrata y por eso el libro comienza dejando claro a dónde vamos. Vamos a discutir nuevamente sobre la democracia, por eso la importancia de este libro. Este libro va a despertar si alguien tiene dormido el gen de la democracia o los va a educar en lo que realmente es la democracia. Porque rezan las constituciones de los países de la OTAN, que para mí son los referentes porque son los países más poderosos del mundo. En esas constituciones dice, los partidos políticos son herramientas fundamentales de la democracia. Sin los partidos políticos no puede haber democracia. De allí la importancia y también de allí el grave error que se cometió a lo largo de la era democrática cuando los dirigentes políticos no entendieron que tenían que estar a la altura de los tiempos y que sus partidos, a sus militantes, a sus simpatizantes, a sus amigos, y los partidos políticos eran las casas de participación política de la ciudadanía. Cuando todo eso muere, pues entonces muere la democracia. No había manera de sostenerlo.
Al sugerir Neomar una discusión sobre la democracia en la revolución, o sea, en estos momentos donde no hay gobierno, no hay poderes públicos, no hay instituciones, no hay justicia, no hay nada, bueno, yo me sentí leyendo la séptima carta de Platón. Y aquí están dos maestros, el maestro Cadenas y el maestro Izaguirre, y saben a lo que me refiero. Me refiero a los tiempos en que la constitución existente estaba condenada, como la nuestra del 61, y tuvo lugar una revolución y 51 hombres pasaron al frente como gobernantes de gobierno revolucionario, viendo, como lo hice, que en muy poco tiempo hicieron que el gobierno anterior pareciera en comparación algo precioso como el oro. Estoy hablando yo, está hablando Platón, aunque suene como si fuese hoy. Por lo tanto, los famosos filósofos que cambiarían para siempre el destino de Occidente nunca vivieron en aquel modelo político que enseñaban. Y eso es lo importante del debate que nos plantea Neomar en su libro. Los antiguos griegos se quejaban del gobierno anterior tanto como nosotros lo hacíamos hasta 1999, para luego ser sometidos por tiranos revolucionarios impuestos por otros países e ideologías. Tiranos escogidos entre los suyos y sátrapas, protectores de dominio, para una vez terminada la revolución, implementar otras formas precarias de gobierno por los miembros del partido que estaban en el exilio y que también enjuiciaron a Sócrates, convirtiendo a la antigua Grecia en una nación ingobernable, ya que, como nuevamente dijo Platón, los asuntos públicos en Atenas no se llevaban de acuerdo con las costumbres y prácticas de nuestros padres. También había ningún método. Las leyes, también escritas y no escritas, estaban siendo alteradas para peor, y el mal crecía con sorprendente rapidez. Cualquiera hubiese pensado que Platón vivía en Venezuela o en cualquier lugar de Latinoamérica hoy. Yo le quiero preguntar a Neomar, cuando él revisa estas páginas, cuando él se va de tantos años atrás y ve que no aprendemos, pero él habla de democracia, y la introduce, no solamente como un tema de discusión, sino como una alternativa para poder convivir dentro del respeto entre nosotros mismos. ¿Qué le dices a tu público aquí? ¿Qué le dices tú a tu audiencia que ahora está en vivo? Creo que el aplauso incluso es doblemente merecido para ustedes en el sentido de que en Venezuela, como decía Mingo, todavía hay gente que le duele este país y que quiere reflexionar sobre lo que podría ser una alternativa distinta de país. Taís me describe como un político. Yo creo que yo soy un expolítico, aunque esa definición no existe, porque políticos son todos ustedes también. Aquí estamos haciendo política, aunque la gente no lo piense, que no estamos inscritos en un partido, que no tenemos aspiraciones a cargo de elección popular, es otra cosa. Pero un ejercicio ciudadano como este que estamos haciendo, de someter a reflexión, a debate, alguna teoría, algún planteamiento histórico, ¿no?, es política de facto. Entonces, ¿qué es importante para mí? Poner a discutir a la gente. Y creo que eso ha sido lo importante para nosotros, Taís y Mingo, y ustedes también lo han puesto en valor durante todo el tiempo que tienen en los medios de comunicación. Lo hemos hecho en Radio Caracas, lo hemos hecho en otras tribunas, y es que se plantee una visión que nosotros consideramos está ajustada a realidad y que lleve a la gente a pensar en otras cosas distintas a las que tenemos, pero sin caerle a muela, como dicen algunos por ahí, como dirían algunos en argot criollo, ¿no?, sin caerle a mentiras a la gente, con la sinceridad por delante. Y eso es lo que yo he querido hacer en este libro. Yo he querido, creo, Taís, responder a esa provocación odiosa que ha tenido una parte de la llamada oposición venezolana, que permanente y consistentemente saca el chascarrillo del tú que propones. Yo no he querido hacer un libro para yo lanzarme a presidente de la República ni para ascender dentro de un partido político. He querido hacer un libro para plantear mi visión de las cosas, como han sido hasta ahora. Quizá luego venga el segundo libro, que es que le propongo yo en términos de perspectiva al país, sino de qué hemos hecho mal hasta ahora. No sé qué propongo, sé que lo que hemos hecho está mal por esto y por lo otro. Taís dice, esto es una propuesta, haga las cosas bien, haga las cosas de un modo distinto, tome en cuenta estas consideraciones y quizá
obtendrá usted unos resultados distintos en, no sé, 5 años, en 2 años, ojalá fuese mañana. Pero esta es mi respuesta, en parte, a esa odiosidad que ha sido todo este tiempo. Además, es decir que la crítica no viene acompañada de una praxis o de una propuesta moral prácticamente o éticamente superior. Es esto para mí, o sea, este es mi aporte a Venezuela en este momento. Este es un aporte además que ha nacido en la universidad, que es la que me ha formado, la universidad pública de este país. Yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela y luego de la Simón Bolívar, y yo creo que yo debía retribuir al país esa inversión que ha hecho en mí, como ha hecho en otros ciudadanos, para que de alguna manera se le deje algo a la población, un ejercicio reflexivo sobre estas cosas. Este libro nace, la raíz de este libro nace en mi propuesta de posgrado de la Simón Bolívar, por supuesto, con muchas modificaciones, de las cuales Taís fue testigo, y de casi que fue coautora, porque me dijo por aquí, por allá. Costó mucho, fue un ejercicio, como todo ejercicio de escritura, un ejercicio que se disfruta, pero es tortuoso. Y básicamente es eso, es no sigamos repitiendo el chascarrillo de que en Venezuela las cosas salen mal simplemente porque nadie sirve o porque no estamos condenados al fracaso. No, eso no es así. O sea, si eso es así, pues el último que apague la luz, pero yo creo que debemos analizar por qué del fracaso, y eso es lo que yo me he propuesto un poco con este libro, tomando el filtro de lo que se supone es una institución que se devaluó en estos 20 años, porque es la verdad, y se devaluó no solamente porque Chávez apareció, sino porque se generó dentro de estas instituciones un ejercicio pues de desprecio a ellas mismas, que son los partidos políticos. Yo dije, voy a tratar de comprender a Venezuela a partir de los partidos políticos y cuál es la noción de la democracia que existe de esos partidos políticos. ¿Es realmente democracia? Es una pregunta abierta. Entonces, básicamente esa ha sido mi motivación principal, y no, la idea creo que no es que yo me encadene, porque tú tienes otras provocaciones que traer a la mesa. Sí, sin duda, la propuesta está aquí, para quienes lo preguntan. Lo preguntan porque ellos tampoco tienen propuestas, pero aquí está, porque a partir de toda esta discusión sobre la democracia, también sobre la política, porque aquí estamos, como dice Neymar, realmente haciendo política. Cuando no te metes en política, la política te aplasta como un tsunami. Hacemos democracia y política todos los días en nuestras casas. Cuando vamos a